Bien, muchas gracias. Le damos la bienvenida a este evento al doctor Benjamín Naranjo Rincón, quien se ha desempeñado como educador durante bastante tiempo. Él es docente de educación primaria, egresado de las escuelas normales de Michoacán. Es egresado del Centro Regional de Educación Normal y bien, es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal Urbana Federal. Tiene la especialidad en docencia en educación secundaria, en la especialidad de español por la Escuela Normal Superior de Michoacán. Tiene maestría en dificultades de aprendizaje por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y logró el doctorado en formación de formadores de la Escuela Normal Superior. Se ha desempeñado como docente en diferentes zonas rurales y urbanas. Ha sido asesor técnico pedagógico en educación primaria y ha trabajado como docente en el Centro Regional de Educación Normal de Arteaga y actualmente está como docente en la Escuela Normal Superior. Ha colaborado en el diseño e impartición de cursos, talleres, diplomados, eventos regionales, nacionales e internacionales. Ha participado en diferentes actividades como eventos, congresos, en diferentes tipos de encuentros. Y hoy nos va a hablar de el proceso investigativo desarrollado en el que trató de identificar la docencia transdisciplinaria en la formación de formadores. En este proceso, en esta investigación, él plantea la necesidad de identificar los elementos participantes y la integración de esos sujetos en un contexto pedagógico. Le damos la palabra al doctor Benjamín Naranjo, quien le agradecemos su participación y bueno, esperamos que sus aportaciones apoyen a los que realizan procesos investigativos para delinear alguna acción concreta y fortalecer la dinámica que cada quien está emprendiendo. Adelante, doctor, muchísimas gracias por su participación y estamos con usted. Gracias, doctor Rubén. Espero me escuche bien y claro. Perfectamente, adelante. Ok, esperemos no tener problemas con el internet, luego de repente tenemos alguna dificultad. Agradecer a la Escuela Normal Superior de Michoacán, a todo este evento tan magnífico que tenemos en Horizontica 2022 para abrirnos esta posibilidad de estar con ustedes y de compartir un poco el trabajo que hemos venido desarrollando. Y bueno, pues después de la presentación que me hizo el doctor Rubén, bueno, pues no me queda más que compartir un poco el trabajo que venimos realizando. Voy a permitirme compartir pantalla, ojalá que sí podamos presentar las diapositivas de manera efectiva. Y ahorita me indican si ya podemos visualizarla. ¿Se observa, doctor Rubén? Sí. Adelante. Okay. Muy bien, bueno, pues nosotros estamos haciendo este informe final del proceso investigativo del doctorado en formación de formadores. En este caso, nuestra investigación se denomina la docencia transdisciplinaria en la formación de formadores. Y obviamente, bueno, tuvimos el apoyo incondicional y efectivo del doctor Manuel Salvador Saavedra Regalado como nuestro director de tesis. Y bueno, ¿qué implicó este proceso metodológico? La verdad es que para aquellos que se aventuran en este proceso de investigación, pues es necesario que primero recurramos a reflexionar acerca del sujeto protagónico, del cual queremos estar indagando. Este sujeto protagónico que está inmerso en un movimiento de realidad. La realidad la concebimos ahora de manera dinámica, de manera activa. Entonces, lo que para ayer era el sujeto, el día de hoy tiene nuevos retos. Y obviamente en este movimiento de la realidad, nosotros identificamos en ese recorte de realidad que hicimos, pues una posibilidad importante que fue el trabajar, el indagar,
el descubrir, el construir, el reconstruir al sujeto transdisciplinario. Es un reto y que en realidad, bueno, pues es uno de los elementos que recuperamos de la investigación. En esta estrategia de investigación dialéctica transdisciplinaria, que fue el proceso metodológico que desarrollamos, pues necesitamos definir que este tipo de investigación generó procesos de formación compleja a través del cuestionamiento de la realidad. Fue necesario estar interpretando realidad, estar desarrollando una visión crítica de las cosas, identificar aquello que nos daba el poder, aquello que implicaba una tendencia hacia una magnitud o no, y buscar esa transformación a través de esta investigación y que nos ayudara a potenciar un discurso pedagógico, un discurso que aglutinara los saberes y aquellos elementos rescatables que íbamos identificando. Obviamente nuestra estrategia de investigación dialéctica transdisciplinaria pues tenía una serie de momentos. Obviamente aquellos que se están inmiscuyendo en este proceso, pues lo primero que nosotros tuvimos que hacer fue una integración de un equipo transdisciplinario en el colectivo de formadores. Nuestro doctorado es en formación de formadores y requeríamos hermanar, tejer, construir lazos hasta cierto punto epistémicos entre compañeros que tuvieran un distinto nivel educativo del que estuvieran laborando, un perfil diferente, un enfoque obviamente distinto y un sistema en el cual pudiéramos estar complementando todo esto. O sea, lejos de buscar las diferencias, tendríamos que integrarnos para un objetivo en común. Y en este caso, pues primero fue el encontrar el sustento, el sentido a la racionalidad. Tendríamos que buscar ese razonamiento, la contrastación entre paradigmas lineales, paradigmas abiertos, pero sobre todo basarnos en una epistemología crítica. ¿Esto qué implica? Pues que todo el origen del conocimiento tendría que ser cuestionado y tendría que revisarse desde una óptica diferente. A partir de todas estas bases, pues nos tocó construir una visión de futuro, en donde viéramos una posibilidad de una utopía posible, donde viéramos un recorte de realidad y entonces nos focalizáramos en unas dimensiones macro, micro, en esta cuestión de la construcción de escenarios, de revisar sistemas educativos, de encontrar las posibilidades que han hecho a nivel macro la formación de formadores, pero sobre todo, cómo se inserta aquí el sujeto transdisciplinario. Obviamente todo esto nos ayudó a construir un campo problemático de objetos de conocimiento que implicó, bueno, pues obviamente revisar el objeto de conocimiento, construir una primer propuesta acerca del sujeto y de la estrategia y empezar a revisar algunos insumos, inclusive de la lectura de realidad, para llegar a una cuestión de problematización empírica. Esta problematización empírica nos permitió también un diagnóstico de reconstrucción, un primer diagnóstico a partir de lo planteado inicialmente. Vamos y nos cuestionamos la realidad y entonces a partir de experiencias, pues nosotros encontramos unos insumos potenciales para el sujeto y nuestra estrategia. Obviamente llegamos a la problematización teórica que implica otra vez el diálogo, la investigación, la interrelación, la reconstrucción, ¿a partir de qué? Pues obviamente de sustentos teóricos y sustentos teóricos también incluyentes. No podemos decir que existe una sola teoría para las cosas, sino indagar sobre todas y cada una de ellas, como lo dice el pensamiento complejo, para ir tejiendo relaciones. Entre todas las teorías existe una posibilidad de ir hilvanando algunos supuestos que nos puedan ayudar a realmente determinar una propuesta transdisciplinaria. Todo esto se tuvo que revisar a partir de una propuesta que tiene que ver con el momento 7, que es la viabilidad, y que bueno, ahí es donde encontramos concretamente el plan de práctica, y que eso es lo que el día de hoy quisiera yo ahondar más, porque bueno, eso es lo interesante, cómo a partir de nuestra investigación nos reformamos, nos reconstruimos y proponemos cosas interesantes para nuestro quehacer educativo. Obviamente también a partir de ello pues nos tocó estar analizando, reflexionando, cuestionando a partir de algunos métodos, de algunas estrategias, de algunas técnicas que pudo haber sido la cuestión de las encuestas, de las entrevistas, sobre todo utilizando algunos software para poder encontrar algunos insumos y hacer una reconstrucción.
para llegar a un punto que sería la teorización y que es el análisis crítico de la práctica. Ver el sentido que tuvo todo esto, una reconstrucción del proceso a través también de algunos elementos como la heurística, como algunos de los contrastes que pudimos hacer, y revisar una nueva perspectiva que tendría que abrir otra vez una realidad compleja en este modelo. Y bueno, hablando del sujeto y de la estrategia, pues nosotros encontramos como un eje fundamental el sujeto transdisciplinario, que tiene algunos rasgos. El sujeto transdisciplinario, a partir de esa investigación, pues encontramos que el sujeto transdisciplinario pues es capaz de comprender la realidad e incidir en ella de forma intencionada con todos sus rasgos. ¿Cuáles son estos? Pues es complejo desde el momento en que incluye y empieza a relacionar todos los elementos que están en su realidad. Es dinámico porque no está en reposo, al contrario, tiene que integrar, tiene que participar, tiene que contribuir. Es investigador porque busca un sustento, busca un fundamento en todo lo que hace. Es activo porque obviamente refiere a aquellos elementos activos y que pueden ser parte de su misma práctica. Es crítico desde los sustentos que él está manejando, pero también es dialógico. Entonces, aquí vamos a encontrar una parte fundamental que es esta parte de la dialogicidad y que tiene que ver con una movilización, con una construcción y un tejer dentro de la docencia transdisciplinaria. Y obviamente esto nos puede remitir a estrategias nuevas, a un enfoque distinto, a un diálogo entre las disciplinas, a procesos de formación, de identidad y de valores. Y todo ello pues, nos ayuda a romper con el conocimiento parcelado y establecer nuevas y diferentes alternativas y formas de entender el conocimiento. Este sujeto transdisciplinario también tiene que ver con una actitud transdisciplinaria. Es necesario que tenga interacción con la realidad, que lleve procesos de diálogo, que lleve comprensión de los fenómenos, pero sobre todo, que resuelva problemas a partir de las relaciones que establece. Este sujeto transdisciplinario rompe con la división del conocimiento y obviamente la docencia transdisciplinaria se convierte en una participación activa, en donde el pensamiento complejo es uno de los elementos o ejes que la contienen y obviamente busca esa trascendencia y esa comprensión de la realidad. Y bueno, en esta lámina presento la propuesta de formación. Esto yo creo que es uno de los elementos fundamentales, los elementos que nos dieron la apertura para poder construir cosas diferentes. Uno de ellos es que esta propuesta tenía que ver con la docencia transdisciplinaria en la formación de formadores. Como sustentos o como elementos base, requerimos dos categorías principales, que es la transdisciplina y la complejidad. Tendríamos que comprender al máximo o en su máxima expresión estos dos elementos para poder revisar cómo los principios como el dialógico, el de recursividad y el hologramático lo pudiéramos rescatar desde esta propuesta. Y bueno, esta propuesta tenía elementos un tanto prácticos, pero un tanto también articulados. ¿Cuáles serían estos? Tendríamos que revisar que debiera contener competencias transversales, aquellas competencias que el sujeto pudiera implementar, desarrollar en cada uno de los espacios donde se estuviera desarrollando. Debiera tener algunos propósitos como unos elementos de rumbo, una dosificación curricular, unos módulos, debería llevar contenidos para identificar cuáles son los elementos que tendríamos que desarrollar. Y uno de los ejes que nos permitió articular esta cuestión fueron los proyectos educativos transdisciplinarios. En este caso, esta propuesta se aplicó con los docentes en formación inicial, que nos permitieron implementar proyectos educativos transdisciplinarios. Esto es, nosotros en la institución donde laboramos, en este espacio de formación, tendríamos que replicar esa formación transdisciplinar con nuestros formandos. Y a partir de ello, esos resultados que se pueden esperar de la reformación, de la formación de nuestros estudiantes, tendrían que establecerse directamente en su campo de acción, que sería la práctica educativa. Obviamente, para esto nos sirvieron el espacio de las estrategias que se diseñaron, la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como algunas plataformas, y obviamente tendría que incidir en la práctica docente. Los ejes articuladores a partir de estos proyectos, bueno, pues tuvieron que ver con las competencias comunicativas, con la ecopedagogía y con los valores.
Esto nos ayudó a encontrar, a descubrir, a reconstruir recursos y obviamente a utilizar una evaluación formativa. Más o menos en este esquema se sintetiza todo el proceso que desarrollamos, como ya lo indicamos, primero con nuestros estudiantes en formación, y obviamente estos estudiantes en formación realmente proyectaron los rasgos del sujeto transdisciplinario en su espacio de práctica educativa. En esta práctica, obviamente, se identificó la investigación, el diálogo entre los iguales y entre los no iguales, la interacción y la integración, así como esa innovación a través de los proyectos. Todo esto pues generó un conocimiento. Y además de ese conocimiento se tuvo que revisar de qué manera se situaba, y se situaba a partir de ciertas categorías, como cuál: el abordaje de la transdisciplina en la vía de los hechos y en la vía del referencial, el abordaje de la interdisciplina desde la vía de los hechos y desde la parte referencial, y de la complejidad de la misma forma. Y esto se visualizó, se cristalizó en estrategias, en talleres y en los proyectos realizados. Obviamente que esto iba a implicar el desarrollo de las competencias, de las habilidades y de los valores del sujeto en formación, y que también se tendrían que proyectar en su espacio de trabajo. Y bueno, un elemento fundamental fue la innovación. La innovación como un componente fundamental de la docencia transdisciplinaria, dado que es una herramienta con la que se propicia la construcción del conocimiento. Y para que se diera esta parte de innovación, pues obviamente nosotros lo pudimos identificar a partir de la utilización de proyectos transdisciplinarios, de encuentros entre los iguales y los no iguales, por así llamarlos. Desarrollamos encuentros con docentes en formación, no solamente de nuestro contexto, sino de otros contextos y de otros espacios, inclusive de otros países, ¿no? Y obviamente estos sujetos también tuvieron la oportunidad de movilizar el proceso de práctica, pero también en otros espacios. Entonces obtuvieron becas de movilidad para trabajar en otros lugares distinto al que era su origen, ¿no? Rompieron las disciplinas, se convirtieron en gestores, aprovecharon recursos, se motivaron, participaron, realizaron un proceso de análisis crítico sobre ellos mismos y sobre su trabajo. Hubo un cambio de actitud, hubo la posibilidad de asumir desafíos de diferentes formas de trabajo, y de la realidad en movimiento pudimos reconocer aquellos sistemas complejos que eran necesarios para revisar algún cambio al interior de este proceso de formación. Obviamente todo esto fue sustentado dentro de la racionalidad. Nosotros no podíamos implementar una investigación si no nos situábamos en la comprensión de cómo es que se ha venido construyendo el conocimiento. Y para ello, bueno, pues nos tocó revisar algunos paradigmas, en este caso el paradigma del positivismo. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque en todos los procesos formativos existe aún rasgos del paradigma del positivismo, en donde se busca un conocimiento científico, se prioriza, se busca una cuestión de una exactitud, se busca un reduccionismo en muchas ocasiones, y bueno, se focaliza mucho en la dimensión cuantitativa. Obviamente esto es a partir de una crisis en el 1960 con Kuhn, cuando él propone toda esta situación, y entonces empieza este positivismo a estar en contacto también con las interacciones sociales, y obviamente a buscar nosotros, en este caso, una propuesta incluyente, cómo este positivismo podría ayudarnos. ¿En qué parte? Pues en los datos recuperados, en las metodologías que utilizamos, en las tendencias que ubicamos, pero sobre todo dentro de ese proceso de complejidad, en el espíritu de búsqueda, en los valores identificados y en el rigor que pudiéramos desarrollar. Obviamente la ruptura entre paradigmas se da a partir del paradigma cartesiano también. El paradigma cartesiano obviamente no aceptaba una cuestión de nada nuevo, ¿no? O sea, ellos tendrían que ser muy exactos a partir de la forma de pensar, a partir de la ciencia, de la matemática, y pues obviamente buscaban esta reducción. Cuando existe esta ruptura, bueno, existe la ruptura a partir de las nuevas postulados teóricos, a partir de una ley natural,
a partir del universo y a partir de la Tierra, porque eso no puede ser encasillado a una sola verdad, sino que todos esos fenómenos pues tuvieron que hacer una ruptura en este paradigma cartesiano para que pudieran resolverse de manera distinta. Esto es uno de los antecedentes que ayudaron a pensar de manera distinta las cosas en esta investigación. Obviamente, cuando se da esa ruptura con nosotros mismos, pues encontramos que el pensamiento complejo es un paradigma que es integral, que es incluyente, que posibilita la identificación de la realidad a partir de un movimiento, de una visión de futuro, y que encontramos que el paradigma es vigente, dado su expansión y su tejido constante, y que además es no dogmático. Entonces, quiere decir que esto es una posibilidad que nos abre para encontrar diferentes formas de construir el conocimiento. Y bueno, en este caso, pues nuestra investigación también tuvo que ver con esta lectura de realidad, con esta situación de ir más allá en la cuestión de comparar las realidades de otros espacios, en buscar qué es lo que sucede en otros países, qué es lo que sucede en otros contextos. Y entonces encontramos, por ejemplo, uno de los elementos es el Producto Interno Bruto, la inversión que se genera en diferentes países y que va de la mano con la cuestión de la esperanza de vida que tienen y del gasto educativo. Obviamente también de este Producto Interno Bruto per cápita que nos posibilitó identificar aquellas inversiones e implicaciones en educación, así como también todo esto relacionado con el aprovechamiento de trabajo académico que tendría que ver o ya sea con la eficiencia o con el fracaso escolar, con la calidad educativa permitiéndonos esa categoría a partir de cómo algunos organismos han intentado subsanarla con recursos, pero esos recursos normalmente se trasladan hacia algunas evaluaciones e indicadores que muchas veces no son del todo veraces. Obviamente nosotros en esta racionalidad también con aportaciones de Hugo Semmelmann y de Edgar Morin, pues encontramos que es necesario también una investigación, fundamentalmente la investigación y tiene que ser crítica, a partir del origen del conocimiento y del pensamiento categorial. Es necesario que nosotros podamos ya construir el conocimiento a partir de un proceso realmente crítico, en donde la lógica inclusiva nos permita encontrar algunos elementos valiosos del horizonte histórico, pero también de buscar lo indeterminado, y que esto nos ayudaría a poder identificar la ciencia crítica como un elemento fundamental de la sociedad en movimiento. Asimismo, sabemos que la integración entre el objeto y el sujeto tiene que ver con una relación dialógica, y es aquí en esta relación dialógica donde encontramos, identificamos, focalizamos los principios que nos dice el pensamiento complejo, el principio dialógico, el recursivo y el hologramático. En cada uno de los rasgos del sujeto, cuando estuvimos trabajando con él, encontramos estos principios, obviamente a partir del cuestionamiento con él mismo, de revisar cuáles son las reconstrucciones que podrían hacer y de cómo proyectarse de manera diferente. Esto nos dio como resultado, bueno, pues que el pensamiento complejo, pues es un esfuerzo del conocimiento, nos ayuda a tener una conciencia ética, a tener una toma de decisiones, sobre todo en la perspectiva de ser un acto democrático. O sea, el pensamiento complejo nos ayuda también a tomar decisiones de carácter democráticas. Pero sobre todo nosotros, en este caso, nos convertimos en un investigador, pero también en un ciudadano, y que construye y que realmente se reforma a partir de un conocimiento accionable. Esto quiere decir que tiene una aplicación directa en la realidad. Y bueno, pues en esa racionalidad pues también encontramos que la epistemología como este elemento, esta categoría fundamental para el origen del conocimiento, requiere necesariamente sí el conocer, sí el comprender, pero buscar el enlace con la reflexión, y que esta reflexión nos permita la acción en el ser. Obviamente para eso nosotros tendríamos que tener las bases que serían los paradigmas, pero con este paradigma de buscar cómo rompemos con lo lineal, cómo rompemos con lo riguroso, y entonces encontrar ahí otro elemento incluyente y dinámico, como lo es la realidad y la comprobación de la misma. Y en este caso, bueno, pues con todos esos elementos básicos,
Pues nosotros construimos una visión de futuro. Una visión de futuro que debe considerar las variables de la realidad y visualizar un escenario posible. Y ese horizonte utópico pues, nos permitió guiar y movilizar las acciones que consoliden nuestro escenario. Entonces, el horizonte utópico requería una crítica y una propuesta con una intención, que fue lo que nosotros construimos. Tendríamos que ver que la visión de futuro también depende de la práctica y de la política. Una acción política no por el hecho de reducirla a ciertas decisiones, sino la acción política tiene que ver como una acción intencionada hacia una revolución de ideas. Y obviamente la metodología, que tendría que ver no solamente con un horizonte problemático, sino también con un horizonte contextual en donde tendría que aplicarse. Y esta lectura de realidad obviamente fue acompañada a partir de un diagnóstico prospectivo, o sea, no es un diagnóstico histórico, sino tiene que ver con lo que necesitamos, lo que se requiere, lo que va a pasar. Y considera que ese movimiento de la realidad pues es dinámico, entonces entender la lógica de la realidad nos permitirá anticiparnos a las cosas, a considerar factores que van a incidir directamente y obviamente la construcción del futuro. Y plantear este horizonte, pero sobre todo ello para la reconstrucción de la misma realidad. En este trabajo, bueno, pues la práctica nos ayudó sobre todo en dos elementos fundamentales. Una, existían propuestas desde 1992 acerca de toda esta cuestión del trabajo con la docencia transdisciplinar, obviamente con la práctica tradicional, pero en el 92 empieza una formación transversal, que es un antecedente en ese momento cuando cambia el enfoque. Y creo que es ahí donde si nosotros como formadores retomáramos esta cuestión, veríamos que no es algo que surge de la nada, sino que se estuvo construyendo desde hace tiempo. Y obviamente el impacto entre la cuestión teórica y práctica, pero sobre todo entre el horizonte, la transformación y el contexto. ¿Para qué? Pues para que se llegue a un proceso permanente basado en el enfoque, en el paradigma de la complejidad, de la realidad, pero sobre todo en la formación del formando, si no, así lo decimos. ¿Por qué? Pues porque ya en estos momentos es necesario que el formador pues también sea un mediador, también sea un facilitador, sea un gestor en todos esos elementos democráticos, políticos, ciudadanos, sociales, que nos ayuden a insertarse de una mejor manera o de una manera integral en la sociedad. Todo ello, bueno, pues nosotros lo construimos a partir de este trabajo. Como reflexiones que tenemos de ello, pues nosotros podemos determinar que el sujeto transdisciplinario permite la conjugación de las habilidades y capacidades de un ser humano hacia la construcción del conocimiento. Esto quiere decir que este sujeto transdisciplinario, pues realmente permite que incluya cada una de las habilidades, capacidades, destrezas, actitudes, aptitudes en un ser humano para la ejecución de la construcción de nuevos conocimientos, de nuevas formas de adquisición de conocimiento. El sujeto transdisciplinario rompe con una lógica cerrada y entonces nos permite que aprendamos todos de todo con todos, tejiendo redes, tejiendo hilos, tejiendo esquemas que permitan construir nuevas realidades. Y eso es una de las reflexiones que nos dejó este trabajo. Otra de las reflexiones podría ser también que la formación profesional del formador de formadores ha dado un giro fundamental. Se deja de enseñar para iniciar en la construcción de formas diversas para propiciar procesos complejos en los estudiantes. Anteriormente, el formador de formadores, pues pareciera que era un modelo a seguir, sobre todo por aquellos que ingresaban en este proceso. Era un modelo a seguir del cual no podíamos salirnos de un esquema rígido. Y entonces teníamos que acatar ese modelo tal y como se decía, se determinaba. Obviamente todo esto originado desde aquellos paradigmas positivistas, desde el pensamiento de cartesiano, en donde nos decían, esto es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, a partir de ese trabajo que hicimos, pues encontramos nuevas formas de hacer las cosas. Y esas nuevas formas de hacer las cosas no podíamos hacerlas desvinculadas, sin ninguna inclusión de sujetos, de herramientas, de elementos, de realidades. Nuestros estudiantes, cuando estuvieron trabajando con nosotros,
nos dieron una gran lección, porque no solamente aprendieron entre ellos, con nosotros, todos juntos, sino que a través de esa inquietud que demostramos en el trabajo con los proyectos, pues ellos pudieron trascender en procesos de mediación, de facilitación, de guía, de trabajo, pero ya en otros contextos. Participaron en estas becas de movilidad y encontraron un sentido en un contexto totalmente diferente. Y eso les arrojó nuevos elementos que después vinieron a socializar y que enriquecieron a todo el colectivo con el que trabajamos. Entonces, creo que esta formación profesional de los formadores, del formador de formadores, en este caso de los formandos, es fundamental para que ya empecemos a construir nuevas formas de propiciar, sobre todo esos procesos integradores en los estudiantes. Y bueno, en este caso, el proceso de investigación dialéctica transdisciplinaria que nosotros desarrollamos, pues en realidad favoreció esta contextualización de perspectivas complejas, que determinadamente fomentó esos momentos de reconstrucción de fenómenos. O sea, en este caso la investigación dialéctica transdisciplinaria rompe también con esa investigación lineal, en donde encontramos un problema, lo atacamos, damos soluciones y después evaluamos si nos fue bien o nos fue mal. Pero obviamente este proceso de investigación es distinta. Primero, es dinámica. Segunda, es integradora, es compleja. Y entonces, bajo esa dinámica, pues nosotros encontramos nuevas maneras de ver la realidad, inclusive de anticiparnos a ella, o por lo menos de romper con algunos paradigmas para poder reconstruir fenómenos sociales, educativos, económicos, etcétera, etcétera, que nos ha dejado esta formación en la investigación, en este caso con este modelo. Porque pareciera que el modelo nos permite estar en un diálogo constante, en un ir y venir, en un construir, reconstruir, formar, reformar y desformar, y todo ello obviamente a partir de estrategias. La estrategia que nosotros implementamos de la docencia transdisciplinaria en la formación de formadores también permite la comprensión de la realidad y lleva a asumir los desafíos necesarios. ¿Cuáles son esos? Pues que también nosotros no estamos trabajando con máquinas, no estamos trabajando con seres totalmente alienados, al contrario, nuestra estrategia permitió que el formador pudiera comprender mejor la realidad, pero sobre todo que asuma nuevos desafíos. Ahorita que en este momento de la nueva normalidad, de todo esto que se dio con la pandemia, hubo que asumir desafíos pues de manera obligada, y que muchos de nosotros tal vez no estábamos preparados para ello. Pero en esta docencia transdisciplinaria, en donde no tenemos ningún tipo de línea a seguir, sino al contrario, siempre estamos abiertos, dinámicos y propositivos a las cosas, pues nosotros pudimos hacer equipos de trabajo valiosos para poder enfrentar estos desafíos. Y mientras estemos trabajando de esa manera, sin necesidad de aglutinarnos bajo un eslogan, esto nos va a ayudar a poder encontrar pues respuestas a los fenómenos que vivimos, pero sobre todo a integrarnos para poder resolverlos, para poder dinamizarlos y para poder encontrarle sentido a la formación. Y bueno, desde el ámbito personal, este proceso de formación ha modificado la percepción del trabajo diario, de la vida diaria, de las interacciones. Hoy se afirma que todo tiene una relación y que depende de nuestra acción la participación e incidencia en la realidad. En todo caso, nosotros desde este ámbito, con la experiencia que tuvimos con esta investigación, pues definitivamente, como nos decían nuestros formadores, vemos las cosas con diferentes lentes, con una nueva visión. Inclusive comprendemos, inferimos, analizamos los problemas desde varias ópticas, desde varios escenarios. ¿Por qué? Pues porque así es la realidad, y a lo mejor antes nosotros nos deslindábamos de algunas cuestiones que pensamos que nosotros no teníamos ninguna incidencia en ellos, o que realmente ese espacio formativo pues no nos correspondía. Hoy vemos con agrado que esta investigación, este trabajo que hicimos al interior del doctorado de formación de formadores de la Escuela Normal Superior de Michoacán, abre nuestras perspectivas.
nos ayuda a identificar nuevos insumos hasta en la vida cotidiana, nos ayuda a tejer redes de conocimiento, nos ayuda a tejer redes de socialización que inclusive pudieran ayudar a convertir las cosas de manera distinta en un desafío, en un reto, y que lo asumimos con gusto y que más adelante eso va a ser el detonante para nuevos conocimientos. Entonces, desde el ámbito personal sabemos eso y reconocemos toda esta cuestión. Entonces, pues yo de mi parte, esto es una de las situaciones que nosotros tenemos como categorías fundamentales del informe de investigación. Podríamos decir tal vez algunas cuestiones de elementos que nos permitieron todavía abrir la posibilidad para otras cuestiones y que sí me gustaría compartir y hacer énfasis en ello. El doctorado de formación de formadores nos ayuda a cambiar la visión de las cosas, sí. Nos ayuda a romper con líneas muy específicas en la cuestión de la investigación, también. Nos ayuda a ver los fenómenos naturales, sociales, económicos, políticos de maneras diferentes, sí. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, también, porque venimos con una formación tal vez de 10, 15, 20 años de servicio, 30, 40, 50, 60 de edad, en donde nos habían comentado que solamente existía una sola forma de hacer las cosas. Con el doctorado en formación de formadores nos abren la visión, nos abren la realidad de las cosas, en donde hay diferentes maneras de hacerlas. Y lo grato de esta investigación en la cual desarrollamos fue que a partir del trabajo colaborativo, colegiado entre los iguales y no iguales, pues logramos hacer grandes cosas con nuestros formandos. Este hecho de practicar o desarrollar una propuesta de práctica innovadora en donde los estudiantes, los formandos, tuvieran esa posibilidad también de conocer lo que nosotros estábamos conociendo en el doctorado, de romper con las visiones lineales, pues eso nos abrió todavía más el panorama. Entonces parecía una relación dialógica entre ellos y nosotros, y que a partir de esa situación nosotros, inclusive en donde ellos participaron activamente. Me quiero referir específicamente a estos proyectos interdisciplinarios, en donde ellos, después de la formación al interior de la escuela normal que nosotros hicimos, ellos fueron y trabajaron de manera diferente en las escuelas de práctica, específicamente en las escuelas secundarias. Ellos ahí pudieron trabajar o replicar un poco ese trabajo interdisciplinario. Entonces ya no solamente hacían trabajos los de español para español, los de matemáticas para matemáticas, los de biología para biología, sino que ellos se convirtieron en ese colectivo que nosotros nos convertimos en el grupo del doctorado. Ellos también se convirtieron en un equipo interdisciplinario al interior de las escuelas secundarias y empezaron a hacer proyectos interdisciplinarios, en donde ellos rompían con la relación entre las asignaturas, entre las especialidades, y lograron hacer procesos integrales, hasta cierto punto complejos. Y más allá, esos estudiantes que desarrollaron ese proceso participaron en otros contextos. Uno de nuestros estudiantes se fue a Monterrey, otro de nuestros estudiantes estuvo en Guadalajara, y otros de nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de estar en Chile. Entonces, todos esos elementos que nosotros trabajamos con ellos fueron enriquecidos con su experiencia que tuvieron ellos allá en estos espacios. Cuando regresan y hacemos la contrastación, el diálogo entre los compañeros acerca de todo esto, pues surgen infinidad de ideas para mejorar la práctica docente, infinidad de ideas inclusive para mejorar nuestro trabajo al interior de la escuela normal, y eso sirve como pauta para los demás formandos. ¿Cómo desarrollamos nuestro trabajo? ¿Cómo mejoramos nuestro trabajo al interior de este proceso? Y considero que en realidad la práctica educativa es obviamente inmensa, es muy amplia, es también muy dócil, es muy noble en el sentido de que cualquier situación que implicamos y que relacionamos en ella, pues va a tener buenos resultados siempre y cuando tengan las orientaciones adecuadas. Sí fue un reto constituirnos en este equipo de trabajo, sí fue un reto encontrar estas nuevas lógicas, sí fue un reto apropiarnos de referentes teóricos acerca de ello, pero la verdad nos vamos muy contentos con todo el trabajo que hicimos. Y obviamente a partir del modelo de investigación que estuvimos desarrollando, la verdad,
A diferencia de otros modelos que hemos conocido, donde sí es muy lineal, pues este modelo fue muy flexible. Íbamos del momento 1 al 2, al 3, al 4, regresábamos, construíamos, reconstruíamos. Y a pesar de que fue complicado al interior del trabajo en la escuela normal, porque no encontrábamos a veces cuál era el sentido, logramos esa parte. Y eso también fue gracias al equipo transdisciplinar que tenemos enfrente del doctorado, porque cada uno de nuestros asesores, cada uno de nuestros guías nos sembraron esa inquietud, nos sembraron esa posibilidad de estar viendo las cosas de manera distinta. Entonces, creo que este trabajo realmente tuvo un aterrizaje adecuado, pero obviamente eso no es el final. Esto tiene que ver con nuevos espacios, con nuevos elementos que podemos fundamentar con nuestra práctica, con nuestra formación, y que nos llegan nuevos retos. Entonces, yo invito a cada uno de ustedes a que podamos estar accediendo a este modelo, que podamos estar desarrollando investigación desde los escenarios y espacios que tengamos, pero sobre todo yo creo que Horizontica, cada espacio que ha destinado para nosotros, nos ha permitido también empezar a tejer relaciones. Eso también es fundamental. Las relaciones que podemos tejer no solamente con los estudiantes de las escuelas normales, sino también con otros espacios. Vemos que tenemos gente de otros países, que ya hemos tenido la oportunidad de dialogar, interactuar y trabajar juntos, y que eso es lo que posibilitará en un futuro, en una visión de futuro, en una utopía posible, pues la mejora del proceso educativo en cada uno de los escenarios. No solamente del proceso educativo, sino tiene que implicarse, como lo sabemos bien, en el ámbito social, económico, político. Y creo que esos elementos son sumamente valiosos para cada uno de nosotros. Es lo que nosotros hemos obtenido del doctorado, y bueno, pues con eso cerraría mi participación, doctor Rubén, agradeciendo la atención prestada, y bueno, pues es solamente una síntesis de lo que trabajamos nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Es muy interesante la experiencia que ha promovido en sus estudiantes desde este enfoque transdisciplinario. Y bueno, para cerrar este evento, nada más, yo esperaría que hubiera alguna participación. Si no hay ninguna, le agradecemos el que haya participado con nosotros en este evento, donde nos intentamos desarrollar procesos que trasciendan, donde consideramos que el proceso educativo va más allá del simple hecho de generar procesos de apropiación, sino que nos lleva a replantear la estructura docente, y en esa estructura docente, la actividad que usted ha desarrollado es muy significativa, y en ese sentido, pues no nos queda más que replantear la necesidad de recuperar los elementos de la realidad como lo señala, para buscar la transformación y asumir retos que nos lleven a ser mejores educadores. No hemos tenido más invitados que nos quieran señalar algún planteamiento. Consecuentemente, la Escuela Normal Superior de Michoacán, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, la Red Iberoamericana de Investigadores para el Desarrollo de la Identidad Profesional, otorgan el presente reconocimiento al doctor Benjamín Naranjo Rincón por su participación como ponente en la investigación dialéctica transdisciplinaria en la formación de formadores en el seminario Horizontica, la utopía posible de 2022, identidades de la formación docente, y le agradecemos su participación, su apoyo, y consideramos que su experiencia fortalece a la educación y a la Escuela Normal Superior en particular. Muchísimas gracias.